Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y las seducciones de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Hermanos, en la parábola del sembrador, Jesús, hablándole a la gente, termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Pero aquí Jesús prepara nuestros oídos, los está purificando, está disponiendo los oídos de sus discípulos y los nuestros para que podamos entender la palabra. Porque el misterio del fruto de esta palabra es que se pueda comprender, que se pueda entender. Y para entenderla, entonces, hermanos, hay que conocerla. Y para conocerla se necesita estar familiarizado con el lenguaje, con los modos divinos. De ahí entonces, hermanos, la importancia de estarnos formando. La semilla que cae al borde del camino, dice Jesús, y que se la llevan los pájaros, dice que es el maligno, que viene a robarse lo sembrado. ¿Por qué? Porque no se entendió la palabra. Por eso hay que entenderla. Hay que conocerla. Y ese entendimiento no es mental, es un entendimiento del corazón. Es decir, que penetre a nuestro interior, a nuestra vida, y que podamos entender que ella es vida, que sin ella no podemos vivir, que ella es nuestra salud, que ella es nuestro todo. Y frente a ese conocimiento, frente a esa formación, debe darse una segunda virtud, y es la constancia. El que escucha esta palabra con alegría, pero no tiene raíces, dice Jesús, es el que es inconstante. Hay que ser constantes en esta formación. Un día sí, un día no, no sirve para nada. La condición para que podamos entender la palabra y para que esta palabra haga su vida en nosotros es la constancia. Tenemos que estarnos alimentando todos los días de esta palabra divina. Ser constantes. Hermanos, ¿cómo ataca el enemigo a tantas almas buenas que acogen en un principio estas semillas, esta palabra de Dios con alegría? Pero como no son constantes, vuelven otra vez a sus vidas anteriores, a hacer lo que les gusta, a escuchar lo que les gusta. Y entonces, ¿qué sucede? Se pierde esta palabra divina. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y las seducciones de las riquezas
la ahogan y se queda estéril. Falta de abandono en Dios, abandono y confianza en Dios. Es la tercera virtud. La primera era comprender la palabra, la segunda era ser constantes y la tercera es abandonarnos y confiar solo en Dios. Libres de toda preocupación, de todo apego desordenado. Las preocupaciones del mundo, los afanes del mundo, el estar atentos a tantas cosas de este mundo, se lleva la palabra de Dios. No deja que esta palabra produzca en nosotros sus frutos. Por eso, hermanos, tenemos que desahogar esta palabra de Dios, mantenernos siempre en paz, en serenidad, en calma, aceptando todo en voluntad de Dios, sin preocuparnos y solamente contemplando esta palabra de Dios. Porque si no, esta palabra, como dice el Señor, quedará estéril. O sea, que no va a producir ningún fruto en nosotros. Si no encuentra el conocimiento, la constancia y el abandono total y definitivo a Dios. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Escuchar y entender. Escuchar esta palabra y entenderla. Empieza diciendo el que no entiende y termina diciendo el que entiende. El que entiende es aquel que cumplió los otros pasos, se acercó a escucharla, conoció los modos divinos, conoció el lenguaje divino, es constante en esa formación y entonces empieza a entender esta palabra. Y cuando entiende esta palabra, ella hace vida en él y lo transforma y se genera en su interior el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que aceptar con docilidad esta palabra que ha sido plantada, que ha sido sembrada en nuestro interior. Una palabra que no solamente nos va a salvar, sino que nos va a santificar. Es decir, que nos va a disponer para ser parte del reino de los cielos. Hermanos, de ahí entonces la importancia de conocerla, de ser constantes en este conocimiento, en esta formación y de abandonarnos, de obedecerla, para que ella produzca en nosotros lo que contiene, vida divina. Aquella misma palabra que fecundó a nuestra Reina y Madre María, aquella palabra que la hizo a ella, hágase, y se hizo esta criatura toda bella, toda pura, toda santa, que concibió en todo su ser a esta palabra que hoy ella nos entrega, porque esta palabra de Dios nos viene a través de ella. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia de purificar nuestros oídos y el entendimiento para que esta palabra haga nido en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.